Molt bona tarda, molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Avui estarem en família, per tant jo crec que farem un bon debat i una bona reflexió. I a més avui ja ho fem això a la Macaya de tant en tant, és a dir, portem algun tema que ara ho comentàvem amb ells una mica específics, com és el que ens porta avui i el dimarts vinent. Començo, faig una salutació especial a les persones que esteu veient aquí a dalt de l'escenari. Començo directament així, de dreta a esquerra. La senyora Elena Costas, que moderarà el debat. El senyor Miguel Artola. La senyora Leire Salazar. El senyor Íñigo González. I la Clàudia Noguera. Benvinguda. Avui veieu que també estrenem, és a dir, fem una proposta una mica diferent del típic diàleg, és a dir, esteu acostumats, els que veniu de tant al Palau Macaya, que sempre hi ha un moderador o moderadora, les persones expertes que contrasten amb diferents idees, però avui tenim una interpel·lació d'un estudiant, perquè avui justament anem a parlar i volem parlar del futur dels joves, deixeu-me que ho generalitzi. Aquí al Palau Macaya, com sabeu, ens dediquem sempre a reflexionar i a dialogar sobre els reptes que té la nostra societat, i un d'ells, estareu d'acord amb mi, és amb l'actual context que tenim a la nostra societat, és què hem de fer, és a dir, els joves cap a on, no? I en aquest cas, dins dels joves, com que això del concepte de parlar dels joves és molt ampli, en aquest cicle de dues sessions posem el focus en l'equitat intergeneracional. En definitiva, com heu llegit, si heu llegit a la web una mica el briefing d'aquestes dues sessions, és a dir, quines decisions polítiques poden beneficiar la joventut i per què alguna d'aquestes decisions polítiques que poden ser favorables a la cohort dels joves, que diríem, els demògrafs, entren en conflicte amb el que voldrien les altres cohorts, com la meva, que com veieu jo ja no soc tan jove. Per tant, avui el que farem serà, ho organitzem en dos diàlegs. Avui el que fem és parlarem de l'herència universal, és un concepte nou, és una política pública nova, ens explicaran a partir de simulacions, perquè ara m'explicava la Leire aquí dintre que es va fer un test al Regne Unit, crec que ho dic bé, i poca cosa més. Però per tant sí que s'han fet simulacions, per tant saber per què es posa en marxa, què pretén aquesta política pública de l'herència universal i quins resultats s'hi poden donar. I el proper dimarts, que serà la segona sessió d'aquest cicle i la darrera, amb la qual us convidem a venir, si us ve de gust, el que farem serà posar més el focus en les polítiques redistributives entre els diferents grups d'edat, com us explicava abans, i veure quin tipus d'equitat entre generacions s'hi dona. És bastant interessant. És a dir, des del Macaya, en definitiva, el que volem és contribuir a encetar aquest debat, que no es coneix massa, i us convidem després, al final del diàleg, que ja us indicarà la senyora Elena Costas, a fer preguntes o a sumar-vos també en el mateix. Per part del Palau Macaya, moltes gràcies, bones reflexions i endavant. Dono la paraula a la senyora Elena Costas. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies, benvinguts a tots i totes. El debat el farem en castellà, però si teniu qualsevol pregunta després, en català sense problema. Así que bienvenidos todos a este primer debate en este ciclo de políticas sociales de la juventud, ¿no? Y en el que vamos a hablar de la herencia universal. Es un tema en sí, la política, ¿no? De la herencia universal novedoso, como decía Josep, ¿no? No tenemos muchos ejemplos y nos contarán un poco más. Sin embargo, aquello que pretende afrontar, ¿no? La idea de la desigualdad generacional sí que es algo que está muy en el día a día, ¿no? De todas las personas que la viven, especialmente de aquellas personas más jóvenes. De hecho, en el último hace 2 números del The Economist, hablaban de esto, ¿no? De la herentocracia, ¿no? No sé muy bien cómo se traduciría, ¿no? Pero esta idea de una sociedad, de esas sociedades ricas, ¿no? De estos países europeos donde a día de hoy las herencias nos explican tanto del éxito que una persona va a tener en la vida como el salario, ¿no? Como el dinero que nos viene del trabajo, con lo que esto nos pone un poco en duda, ¿no? Y es algo que sería interesante preguntarle a nuestros ponentes hoy, ¿no? Pero nos pone un poco en duda esta idea de la meritocracia, ¿no? Incluso la idea del capitalismo con esa herentocracia, cómo se nos mezclan.
Hoy tenemos aquí a 4 personas para hablar sobre este tema. Tenemos a tres expertos, a Miguel Artola, disculpa, a Leire Salazar y también tenemos a Íñigo González Ricoy. También contamos con la presencia de Claudia Noguera, que era de comentadora. Os los presento un poco brevemente. En primer lugar, Miguel es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Es también profesor de Historia Económica en la Carlos III. Y sus temas de investigación son la desigualdad de la renta y la evolución de la riqueza a largo plazo. Leire es doctora en Sociología por la Universidad de Oxford, es investigadora científica en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y ella trabaja sobre desigualdades sociales, desigualdades educativas, el cambio demográfico y un poco toda esta relación, ¿no?, entre la desigualdad económica y la desigualdad social. Íñigo es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, es profesor agregado de Filosofía Política e investigador y crea academia. Y su investigación se centra en la teoría democrática, la justicia intergeneracional y laboral y la teoría política de la empresa. Y Claudia tiene 16 años, es estudiante de primero de bachillerato en Ciencias en el Instituto Público Menéndez y Pelayo de Barcelona. Le gustaría estudiar medicina en el futuro y le interesan mucho los debates de política, razón por la cual la tenemos hoy aquí y le agradecemos mucho su presencia. La idea un poco es escuchar primero, ¿no?, a los ponentes en algunos temas clave de entender por qué este tipo de políticas son necesarias, en qué consiste un poco la herencia universal, ¿no?, y qué argumentos pueden haber a favor y en contra. Después escucharemos a Claudia, ¿no?, dando su opinión al respecto y un poco cómo está este sombrero que te hemos dado, ¿no?, de representación de las personas jóvenes, de cómo ve esta idea y, como decíamos, ¿no?, abrimos preguntas al público para que podáis participar y opinar sobre aquello que consideréis. Empezamos, Miguel, contigo, ¿no?, y pidiéndote un poco esta fotografía de la situación. O sea, hablamos de herencia universal porque hablamos de una situación de desigualdad de la riqueza que entendemos ha cambiado, ¿no?, en estos últimos años. Y nos gustaría preguntarte un poco en España, en Europa, ¿no?, cuál es esta situación y cuál es un poco la desigualdad que enfrentan nuestros jóvenes, ¿no?, tanto comparando un poco los jóvenes de hoy con los adultos de hoy, pero comparando también los jóvenes de hoy con aquellos jóvenes, ¿no?, del pasado, como qué diferentes retos se enfrentan. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues la verdad que estoy encantado de participar aquí. Con la presentación que me has hecho, lo podréis entender que habitualmente pues, no participo en debates sobre políticas públicas y pensando en el futuro. Pero bueno, sí es un tema que me interesa mucho porque conecta bastante con mi investigación. Creo que si tuviese que empezar por una idea clave sería decir que el diagnóstico de la herencia universal parte de un diagnóstico de por qué la sociedad posiblemente del siglo XXI tiene cosas distintas de la sociedad del siglo XX que pensamos muchas veces que fue dominante. Y a veces, me diréis, en 2025, bueno, pues a veces no nos damos cuenta de los cambios hasta mucho después que han pasado. Ahí veréis reflejado en ese gráfico una idea muy sencilla que hasta hace muy poco no habíamos documentado, que es la importancia relativa de la riqueza en relación al PIB. Esto puede parecer un poco complejo porque pensamos que el PIB lo engloba todo, esta idea de que tenemos un indicador económico que nos dice si Suecia es más rico que Italia y a su vez Italia es más rico que Libia, pero hay una diferencia muy clara. El PIB básicamente lo que mide es lo que se produce y la riqueza es básicamente lo que todos tenemos. Nuestra cuenta corriente, el valor de un piso, el valor de un fondo de inversión, el valor de una casa de vacaciones, todo eso pues lo sumas y le quitas las deudas y básicamente se refleja en ese gráfico. ¿Y cuál es la idea básica? Pues que en las sociedades, nuestro país hoy en día, pero prácticamente en todas las sociedades desarrolladas, está pasando un fenómeno parecido, en donde en los últimos 25 años ha crecido mucho más rápido el valor de la riqueza privada que el valor del PIB. Y el valor del PIB más o menos suele ir relacionado con los salarios, con las pensiones, con muchas cosas. No es exactamente lo mismo, pero lo que viene a demostrar es eso. ¿Por qué? No me voy a parar a explicar cada salto, pero hay un candidato muy fácil, que es el fuerte incremento de los precios de la vivienda y la fuerte inversión inmobiliaria, pero también hay una cuestión estructural, es decir, que en 2007 llegásemos a máximos, creo que es fácil de entender. Que nunca hayamos vuelto a los niveles de los años 90 y previos significa que también hay una cuestión estructural. Es decir, que no es necesario predecir qué va a pasar con la vivienda o con otros retos que es indudable que existen, porque eso es muy probable que siga más o menos de esa manera durante los próximos 20, 30 y más años. Si pasamos a la siguiente diapositiva, claro, eso es bastante mimético. Si la riqueza privada tiene una importancia mayor en términos relativos,
es relativamente lógico que las herencias tengan un mayor peso. ¿Y esto qué significa? Pues que de la misma manera que computamos el stock total, si medimos cada año la riqueza que se transmite de generación en generación, pues estamos volviendo a esa sociedad que se parece en determinada manera a la sociedad previa a la Primera Guerra Mundial, a esa especie de Belle Époque, en donde pues, si uno se coge una novela de Benito Pérez Galdós, sea Madrid, o de la Inglaterra victoriana, pues tienes esta sensación un poco de que la gente vivía un poco pues, esperando, pues, su posición un poco venía determinada por el patrimonio y en gran medida por cómo heredaba. Hay un capitalismo que es así y creo, en alguna medida, estamos volviendo a ese. Ese gráfico, por si acaso hay alguien en la sala que me pueda ayudar, está fatal medido en España. O sea, no le prestamos nada de atención al flujo de las herencias. Es lo mejor que he podido hacer y, como veréis, la línea naranja se acaba en 1958. Eso significa que, básicamente, Hacienda, la de la Generalitat y la Hacienda Central no recogen bien todavía el valor de las herencias en España. No lo sabemos. O sea, si me preguntáis, yo diría que es en torno a un 6 o 7%, pero no hay estadística. Igual que podemos precisar con una precisión pasmorosa el valor de los salarios, de los beneficios, el valor de las herencias pues se mueve en torno a ese ámbito que más o menos está en la línea azul, que es la parte inmobiliaria, más algo más que no medimos. Eso es lo que ya entra a la parte sociológica. No es exactamente igual que hace 100 años, porque hace 100 años la desigualdad del patrimonio era enorme. Hoy en día no es tan divergente, y pondré un dato para ilustrarlo. En Barcelona, en 1950, solamente el 4% de las familias eran propietarias de su vivienda. Hoy creo recordar que está en torno al 70%. Aunque ha caído, en los últimos 15 años está reduciéndose el porcentaje de familias que son propietarias de su vivienda, es un mundo distinto todavía al de antes de un cambio enorme que hubo en España en la posguerra y luego ya con la transición. Pero sí pone de manifiesto eso. Ese flujo de herencia puede ser más equitativo que hace 100 años, cuando vivías en una sociedad en donde pues eso, el 90% de la población prácticamente no tenía patrimonio, y hoy en día. Pero sí plantea que eso siempre va a ser desigual. Y cualquier política que busque la meritocracia, cualquier política que busque reducir las desigualdades sociales, tiene que hacer frente a este hecho. Cada vez las herencias van a pesar más, y si no hay políticas públicas, el mercado distribuye de una manera y distribuye de manera desigual. Pues habrá gente que herede mucho, gente que herede poco y gente que no herede nada. Gente que heredará muy joven y gente que heredará muy tarde en su ciclo vital. Eso es lo que, de alguna manera, quiere reflejar ese gráfico. Y ya con una tercera idea, en el tercer gráfico, es cómo estamos percibiendo este problema social. Fundamentalmente creo que no, con ninguna de las dos cosas que he reflejado, pero sí con esta, que más o menos creo que casa relativamente con la percepción de muchas personas. Que es que podemos debatir qué nivel de desigualdad existe en nuestro país hoy en día, tanto de la renta como del patrimonio, la redistribución. Hay un amplio debate sobre todas estas cuestiones y, en general, podemos decir, pues somos la cola de Europa o estamos a mitad, en una posición a mediana nivel en Europa. Yo incido en lo que quiere reflejar con este gráfico, que es hay una brecha creciente, y la brecha creciente se refleja en el patrimonio medio, que ahí se refleja de los que tienen los que tienen 65 años y 35 años. Son como dos cortes de dos grupos de edad muy significativos. Los que están prácticamente a las puertas de jubilarse y de los que más o menos estarían a las puertas de formar una familia, un hogar, independizarse. Bueno, dependerá de la persona, pero un poco un momento clave. Básicamente, a principios del siglo XXI, el patrimonio de unos y otros básicamente era 2 veces, es decir, siempre los mayores van a tener más patrimonio. Hoy en día, si lo veo bien, está en torno a 5. Eso es lo que quiere reflejar. Eso lo que refleja es que, en términos generales, a lo mejor la desigualdad, la sociedad catalana, la sociedad española, no es muchísimo más desigual que hace 30 años, pero lo que esconde es que generacionalmente, por grupos de edad, sí que está habiendo esa brecha. Y el reto que tiene la generación mía y la generación venidera es esa también, que es qué expectativas tienes tú de formarte, de comprar una vivienda, de emprender un proyecto personal, cuando, de alguna manera, tu perspectiva de ahorrar y sencillamente formar un hogar es mucho más difícil que la generación anterior en ese mismo momento, que es la idea de
cómo han cambiado las situaciones. La herencia universal lo que de alguna manera hace, y esto lo dejaré a vosotros, es traer al presente, y no necesariamente, y de una manera mucho más equitativa, este reto. No es plantear lo que, bueno, pues habrá quienes heredarán más tarde y otros que heredarán más jóvenes, sino decir, bueno, trae de alguna manera, intenta mitigar esta creciente brecha entre grupos de edad y por medio de un programa público. Me voy a quedar aquí para no alargarme mucho y nada más. Y perfecta también, ¿no?, la introducción para leer un poco, para preguntarte en este contexto, ¿no?, de creciente desigualdad de la riqueza, de generaciones con mucho menos patrimonio de lo que tenían sus padres, ¿no?, y también lo que decías, ¿no?, con una gran diferencia entre el que heredará pronto y tarde y lo que heredará cada uno. Una de las opciones es esta, ¿no?, la herencia universal. ¿Qué conocemos, qué sabemos? ¿Cuánto sabemos de real? ¿Cuánto sabemos de simulación? Cuéntanos ahí un poquito. Sí, bueno, gracias. Yo también agradezco la posibilidad de estar aquí hoy hablando de estas cuestiones y agradezco a todos los asistentes que hayáis venido. La herencia universal es cierto que es una propuesta relativamente reciente en el debate político y en el debate público también. Tal vez desde hace unos pocos años en España sí que en los medios de comunicación hemos podido ver alguna propuesta vinculada a campañas de algunos partidos, tímidamente. Pero bueno, por concretar, hoy vamos a hablar de manera un poco más técnica de qué es la herencia universal. Es una cantidad en metálico que se da una sola vez en el momento pues, que se defina por el propio diseño de la política. Normalmente suele ser en el momento en el que los jóvenes cumplen los 18 años, la mayoría de edad, pero a veces se puede definir en un momento posterior. Y es interesante, es universal porque se ofrece a todos los jóvenes independientemente de cuántos recursos haya en su hogar, de cómo de ricos o pobres sean sus padres. Y también es independiente de la estructura del hogar y en ese sentido no solo es universal sino que además es individual, ¿no? Es una prestación en metálico que se da o se ofrece en el nivel individual. ¿Para qué se puede usar este dinero que reciben los jóvenes, ¿no?, cuando cumplen 18 años? Pues depende de cómo se diseñe, se le puede dar un uso totalmente libre, es decir, el joven que lo recibe lo puede destinar a los usos que le resulten más relevantes en ese momento o para evitar algunos riesgos asociados a, yo qué sé, que algunos jóvenes tengan la tentación de dilapidarlo en ocio o hacer malas inversiones o inversiones poco informadas. Se puede definir también en el propio diseño que esté condicionado a unos ciertos propósitos, ¿no?, que suelen ser propósitos que socialmente nos parecen deseables o nos parecen razonables o sensatos, y esos suelen ser por el momento del ciclo vital en el que se da la herencia, ¿no?, que es justo coincidiendo con la mayoría de edad, pues suele ser adquirir un mayor nivel educativo, es decir, estudiar más. Puede ser, no sé, actividades de emprendimiento, montar una empresa, etcétera. O puede ser también, por ejemplo, pues, dar la entrada para una vivienda. Todo cuestiones muy importantes para iniciar un proyecto de vida autónomo, ¿no? Que decías tú, a partir de cierta edad la gente quiere casa, quiere formarse más o quiere, no sé, independizarse en un sentido más amplio. Esos son como los parámetros básicos de la política, ¿no?, del diseño de la política. Desde el punto de vista que nos interesa aquí de para qué sirve esta política en este debate, ¿no?, de un contexto de creciente desigualdad de la riqueza, una brecha entre grupos de edad grande y que además va en aumento, y un cambio demográfico además que hace que la gente herede muy tarde, ¿no?, cada vez más tarde, en momentos en los que ya tal vez no es tan crucial tener acceso a una cantidad importante de dinero. Entonces, aquí el propósito es doble. Por una parte es simplemente contribuir a que la desigualdad de la riqueza sea menor. En este caso nos interesan los grupos de edad, pero bueno, nos podría interesar cualquier otra división de la población. Y luego, muy importante, no es simplemente que cambiemos el dinero de manos, en este caso, sino que además una ventaja de la herencia universal, o al menos la gente que lo ha estudiado desde el punto de vista más teórico, es que incidimos también en la igualdad de oportunidades, no solo en la igualdad de resultados,
sino en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto tiene sentido porque sabemos que las oportunidades que tiene la gente en múltiples ámbitos están muy marcadas por los recursos, por las familias de las que vienen fundamentalmente. Si naces en una familia con muchos recursos económicos, pero de otro tipo también, pues sabemos que vas a conseguir más nivel educativo, vas a tener mayores salarios, mejor salud incluso, etcétera. En general vas a tener más oportunidades. Entonces, aquí sería no tanto, como digo, cambiar el dinero de manos, sino hacer que las oportunidades que tienen las personas de distintos orígenes sociales para tener una vida razonablemente parecida a lo que le gustaría, sean un poco más parecidas, ¿no? Entonces, lo que hace la herencia universal es ofrecer a personas que de otra forma no tendrían acceso a esas cantidades de dinero que les permiten proyectos autónomos de manera pública, es decir, que haya una mínima provisión que sea igual para todos y que les permita pues, dar un salto cualitativo, ¿no?, en autonomía y en emancipación, por así decirlo. Entonces, había preparado algún material gráfico para que se entienda esto un poco mejor. Tal vez en la diapositiva anterior, en la primera, en esta, no sé si se ve, nosotros hemos hecho un trabajo empírico en el que para 4 países de la Unión Europea, que son Alemania, Finlandia, Irlanda e Italia, por desgracia no teníamos los datos necesarios para hacerlo para el caso español, aunque sospechamos que las diferencias no serán muy grandes y que estará situado en algún punto intermedio entre estos 4 países. Lo que vemos aquí en el eje vertical, vemos el cambio en la desigualdad de la riqueza, un indicador habitual para medir cuánta desigualdad de la riqueza hay dentro de un país. Entonces, cuanto más abajo llegan las barras, más significa que la herencia universal, en caso de implementarse en unas condiciones técnicas en las que no voy a entrar, cuánta capacidad tiene de reducir la desigualdad de la riqueza. Entonces, lo que vemos ahí es que para todos los países, para los 4 países que nosotros analizamos, la desigualdad de la riqueza cae. ¿Y por qué tenemos ahí distintas longitudes? Porque nosotros simulamos cuánto caería la desigualdad de la riqueza en varios escenarios. Hacemos combinaciones tanto sobre la cuantía de la herencia universal, es decir, cuánto dinero reciben los jóvenes cuando cumplen 18 años. Y ahí tenemos 3 posibilidades, todas son relativas al nivel de riqueza real que hay en cada una de las sociedades, ¿no? Entonces, tenemos cuantías que son el 10% de la renta neta media, la riqueza neta media, es un poco trabalenguas, que hay en cada uno de los países, el 20% de esa cuantía, es decir, de esa media, es decir, una cuantía mayor, y la cuantía mayor sería el 40% de esa riqueza neta media. Entonces, lo que vemos aquí muy claramente es que cuanto mayor es la cuantía que damos a los jóvenes en forma de herencia universal, más capacidad reductora de las desigualdades de partida, de las desigualdades de riqueza tenemos. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es quién gana y quién pierde en términos de grupos de riqueza con la implantación de una herencia universal. Entonces, ahí de nuevo, para los 4 países, lo que vemos es que el beneficio, creamos artificialmente 3 grupos de riqueza, uno que comprende a la mitad más baja de la distribución, es decir, la mitad de la población que menos riqueza tiene. Después tenemos a los que están entre el 40 y el 90% con más riqueza, y después tenemos al top 10, ¿no? Tenemos al 10% que más riqueza concentra en cada uno de esos 4 países. Entonces, lo que vemos, las barras en positivo, las que van hacia arriba, vemos que están casi exclusivamente concentradas en esa parte, en esa mitad más baja o que tiene menos riqueza de partida. Entonces, lo que vemos es que para estos grupos que tenían muy poca o para gran parte de ellos en realidad nula o incluso deudas, para esas personas incrementa la riqueza disponible radicalmente. Como veis, varía un poco dependiendo de los países, pero el crecimiento es muy marcado. En el grupo del 40 al 90%, en el siguiente tramo grande de la distribución de la riqueza, también hay aumentos, pero como veis ya son de magnitud muy limitada. ¿Y quién pierde? Si estos 2 grandes grupos ganan, uno mucho y otro poquito,
pues los que salen perjudicados o los que son contribuyentes netos a la política de la herencia universal son el 10% con más riqueza. Es decir, como veis, las ganancias se distribuyen a lo largo de casi toda la distribución y de manera más marcada en los que más lo necesitaban, y esto es a costa del 10% más rico, que sí que tiene que contribuir de manera neta, ¿no? Esto en términos de si la política cumple no solo el objetivo agregado de reducir la desigualdad y la riqueza, como hemos visto sí, sino que también se benefician los que más lo necesitan y lo pagan o recaen en las espaldas de los que más tienen, ¿no? Entonces, la herencia universal se puede afirmar rotundamente que tiene un carácter progresivo, es decir, que pagan más los que más tienen y se benefician más los que menos tienen. Entonces, en la última diapositiva, y ya con esto termino muy rápidamente, aquí lo que hacemos es simular la tasa impositiva que se corresponde con distintas cuantías, esos 10, 20 y 40% de la riqueza neta media que en la primera diapositiva veíamos, y para distintos tipos de exenciones fiscales. Esto no es gravamos la riqueza de la gente independientemente de cuánta riqueza tenga. Lo que hacemos es elaborar varios escenarios en los que permitimos que haya unas cantidades o unos bienes que consideramos que deben estar exentos de imposición, ¿no? En concreto, pues ahorros, o también, por ejemplo, muy importante en España, pero también en otros países, la residencia habitual, ¿no? No se grava la residencia habitual. Entonces, lo que vemos aquí es que para algunos escenarios los impuestos que harían falta serían inviables, desde luego poco digeribles en España y en otras sociedades, serían prácticamente confiscatorios, ¿no? En algunos tendríamos que quitarles toda la riqueza que tienen para que puedan pagar el impuesto que sería necesario, con lo cual no son escenarios realistas. Pero vemos que para algunas combinaciones de cuantías bueno, más o menos razonables y exenciones también bastante generosas, con tipos menores del 15-20%, pues bueno, conseguimos ese equilibrio que nos parece bastante más digerible desde el punto de vista también de llegar a consensos políticos, ¿no? Para implementar esta propuesta. Entonces, bueno, la conclusión sería esa, que cumple todos los objetivos para los que supuestamente está diseñada en algunos escenarios de diseño concretos y no en otros que tal vez son los que se han convertido en más populares en algunos discursos en medios y demás, ¿no? Que se han ridiculizado casi por inviables, pero vemos que en otras combinaciones parece una propuesta que puede ser realista. Genial, muchas gracias, Leire. Y bueno, yo creo que podemos dentro de un rato, ¿no? También hablar un poquito más de todo este tema de la financiación que seguro que da mucho de sí. Íñigo, ahora te preguntamos a ti, ¿no? Como conociendo la situación, conociendo un poco la herencia universal, ¿no? ¿Qué resultados puede tener? ¿Dónde lo ubicamos esto, ¿no? En el debate quizá más filosófico, más normativo, como qué argumentos a favor y en contra, ¿no? Un poco por equilibrarlo encontramos al respecto. Bueno, antes que nada, gracias, Elena, por la presentación, a la organización por la invitación y a todos y todas por haber asistido. Mirad, si os fijáis, lo que Miguel y Leire han hecho hasta ahora ha sido proporcionarnos, en primer lugar, un diagnóstico de una dimensión de la realidad social, la relativa a la distribución de la riqueza en nuestro país, en el caso de Miguel, y presentarnos la herencia universal como una política para transformar esa realidad social y transitar hacia una realidad social más igualitaria en términos de distribución de la riqueza. Pero han dejado de lado una cuestión adicional, que es la cuestión de las razones que podamos tener para querer o no hacer esa transición, ¿sí? Y, en particular, las razones que podamos tener para emplear este instrumento de política pública particular para hacer esa transición. Ese tipo de razones son las que analizan los filósofos políticos, las que analizamos los filósofos políticos. Entre otras cosas, la filosofía política lo que hace es analizar las razones o los principios que podemos emplear para decidir si queremos favorecer o rechazar ciertas propuestas políticas en relación a políticas públicas similares, ¿no? con las cuales
con los cuales compiten. Y en los últimos 25 años, la filosofía política ha estado analizando mucho la propuesta de la herencia universal, comparándola en particular con una propuesta que es similar o vecina o aledaña, que es la de la renta básica universal, que si veis se asemeja mucho a la descripción de la herencia universal que proporcionaba Leire, ¿sí? En el sentido de que también es una dotación económica que se hace de una manera individualizada, de manera universal e incondicionada a un requisito de incorporación al mercado laboral o lo que sea. Pero hay una diferencia muy importante, y es que allí donde la herencia universal supone un único pago, en el caso de la renta básica, ese pago se fracciona y se dosifica de alguna manera a lo largo del ciclo vital, normalmente en mensualidades, y acabando con una cuantía total que normalmente es superior o incluso muy superior a la de la herencia universal. ¿Qué razones tenemos para preferir la herencia universal a esta otra política que tanto se le parece? Hay muchas, pero voy a centrarme únicamente en tres, quizá las tres que más han sido discutidas por los filósofos políticos. La primera es la contribución que la herencia universal, a diferencia de la renta básica, puede hacer a incrementar la autonomía, que creo que también mencionaba Leire, de los jóvenes. Cuando hablamos de la autonomía, no estamos hablando meramente de la libertad de los jóvenes para hacer lo que quieran. La autonomía implica la capacidad para reflexionar sobre qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de objetivos queremos perseguir en la vida y la disposición de los recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Una persona autónoma es una persona que ha reflexionado sobre lo que quiere hacer en la vida y dispone de los medios para poder hacerlo. Una capacidad que vemos de manera sistemática en los últimos años, que está muy mermada entre los jóvenes en nuestro país, que muestran en encuestas de todo tipo, se muestran muy pesimistas sobre el futuro, sobre su capacidad de independizarse y sobre el control que tienen sobre sus vidas. La herencia universal puede contribuir a esta autonomía, en primer lugar, de una manera obvia, simplemente pues, proporcionando unos recursos económicos para que los jóvenes puedan hacer aquello que quieren hacer. Pero, en segundo lugar, también de una manera un poco más sutil, y es que, a diferencia de la renta básica, que supone una pequeña cuantía mensual, la recepción de una dotación tan grande, de 20.000 euros, por ejemplo, en la propuesta que hizo Sumar en las últimas elecciones, o de $80.000 en la propuesta original de Bruce Ackerman y Ann Alstott, la recepción de esa cantidad induce de manera natural a reflexionar. ¿Qué queremos hacer con ese dinero? ¿Queremos utilizarlo para estudiar, para seguir estudiando, para trabajar, para incorporarnos al mercado laboral, para montar nuestra propia empresa? ¿Queremos emplearlo para mudarnos al extranjero? Nos induce a reflexionar en un momento en el que, además, las decisiones que tomamos, como solemos decir los filósofos de una manera un poco pomposa, son constitutivas. Cuando tenemos 18 años tomamos decisiones que no solamente afectan al grado de satisfacción de nuestros deseos y preferencias, sino que definen su contenido, constituyen aquello que somos. Las decisiones que tomamos con 18 años muchas veces acaban determinando a qué nos vamos a dedicar, quiénes van a ser nuestros amigos, dónde vamos a vivir, quién acabará siendo nuestra pareja, con quién probablemente acabemos teniendo hijos. Tomamos decisiones que son muy importantes en un momento en el cual después no se repite o no en ese grado, ¿no? La herencia universal de alguna manera induce esa reflexión y dota de los medios materiales necesarios para que los jóvenes puedan, de alguna manera, tomar esas decisiones de manera autónoma. La segunda razón que se suele deducir para favorecer la herencia universal es que resuelve un problema o un supuesto problema que tiene la renta básica en las sociedades, como lo son todas, en las cuales la longevidad es desigual, donde hay personas que se mueren más tarde y personas que se mueren antes. Esto es un problema porque si la renta básica supone un ingreso de manera mensual a lo largo del ciclo vital, supone que las personas que vivan más acabarán recibiendo mucho más dinero que las personas que vivan menos. Esto quizá no sería un problema o no un problema tan grande
si la desigualdad de la longevidad estuviese distribuida de una manera aleatoria, pero no lo está. Sabemos que los ricos viven más que los pobres, que las personas con estudios universitarios viven más que las personas que carecen de ellos, que las personas que viven en Pedralbes viven más que quienes viven en Torre Baró. La herencia universal resuelve este problema simplemente concediendo la misma dotación económica a todas las personas, con independencia de que vayan a vivir 90 años o vayan a vivir 55 cuando caen, yo qué sé, pues de un andamio en una obra, ¿no? Sí, en un accidente laboral. Y la tercera razón es la libertad que confiere, ¿no? La libertad compartida que confiere. Una crítica que suelen hacer los defensores de la herencia universal a la renta básica es que, de alguna manera o en cierto sentido únicamente, paternaliza a los receptores. Paternaliza a los receptores porque en vez de darles el dinero en un único pago para que ellos puedan hacer lo que quieran con ese dinero libremente, les dosifica el dinero en mensualidades como se les dosifica a los niños las chucherías en los fines de semana del curso escolar, ¿no? ¿Sí? Los defensores de la herencia universal dicen, la herencia universal no hace esto. Lo que hace es tratar a los jóvenes de 18 años como ciudadanos de pleno derecho, como personas adultas con capacidad para decidir si quieren utilizar ese dinero para hacer ese máster tan caro que siempre habían querido hacer, para montar una peluquería de caniches o para invertirlo en un fondo que le proporcione una rentabilidad que después puedan capitalizar y que puedan emplear como ingresos similares a lo que supondría una renta básica universal, ¿no? ¿Sí? Incrementa supuestamente la libertad de los receptores. Yo creo que estas tres razones son plausibles, son muy plausibles para preferir quizá la herencia universal a la renta básica. Pero todas ellas son problemáticas, o eso es lo que han discutido muchos filósofos políticos. Como me estoy pasando de tiempo, os propongo que los problemas que tienen todas estas razones los discutamos después en el debate que creo que tendremos. Sí, sí, no, interesantísimo. Y de hecho, yo tengo un montón de preguntas para cada uno de vosotros, ¿no? Me imagino que seguramente entre el público también. Y antes de darte la palabra, Claudia, no sé si queréis vosotros hacer algún tipo de valoración a la intervención de los otros. Os lanzo yo preguntas. ¿Os lanzo yo? Pues sigo contigo, Íñigo, pero no te cojo los contras. El tema del paternalismo, del que hablabas ahora. Y que es verdad, ¿no? Porque otro tipo es el paro, por ejemplo, ¿no? Que es diferente porque cotizas, ¿no? Pero el paro tú puedes optar por cobrar todo el paro de golpe o puedes optar por la desgravación por hijo a cargo, muy diferente en su medida, pero también es lo mismo. Yo puedo optar por una vez al año que se me desgraven 1.200 euros o que cada mes se me desgraven 100, ¿no? Como que ahí, digamos que en estas prestaciones ganadas, entre comillas, sí que estamos permitiendo que la gente elija cómo las tiene. Pero con este idea del paternalismo, y Leire lo comentaba antes, ¿no? Tenemos pocos ejemplos, ¿no?, de herencia universal en la práctica, pero sí que sale mucho este debate de en qué se usa el dinero, ¿no? Pero ¿para qué? Sí. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto, ¿no? ¿Qué idea hay detrás de decir, lo comentaba antes Leire, bueno, pues para estudiar, para montar una empresa, ¿no? Como, ¿no? En la filosofía política, ¿de qué se habla en relación a este uso del dinero? Sí. Hay un debate, desde luego, no creo que únicamente a nivel académico, sino también a nivel político, del tipo de restricciones a las que estaría sujeta esta dotación, ¿no? Y hay propuestas que son completamente liberales y que dejan completamente en manos de los beneficiarios decidir si gastárselo en montar una empresa o en ir a Las Vegas y jugárselo todo al póker, ¿no? Es verdad que aquí hay consideraciones paternalistas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las consideraciones relativas al paternalismo o a su reverso, la libertad de los individuos, son consideraciones que deben ser valoradas globalmente en relación a otras consideraciones, ¿no? Yo creo que la consideración que está en juego aquí también es una consideración relativa a la igualdad. Y es que sabemos que, bueno, pues las personas de nuestra sociedad no solamente tienen, digamos, recursos económicos distintos, sino que tienen capacidades muy distintas
para darle un uso eficiente a esos recursos económicos. Y algunas personas podrían utilizar esos 20.000 euros o la cantidad que fuese de una manera muy eficiente porque disponen de una educación financiera, porque disponen de un capital social o de unos contactos para poder utilizarlos de manera eficiente, mientras que otras personas incluso, aunque tratasen de utilizarlo para un beneficio, para aumentar su capital humano o lo que sea, por carecer de esos contactos, de ese conocimiento financiero, etcétera, podrían acabar malgastando ese dinero. Con lo cual, la propuesta no solamente no mitigaría la desigualdad, sino que podría acabar exacerbándola. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta consideraciones relativas a otros principios o razones normativas que son relevantes y no únicamente la cuestión de la libertad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahí también dejo luego para el público continuar con este tema. A ti, Leire, tenía una pregunta un poco más técnica de lo que nos enseñabas, ¿no? Y quizás sin entrar mucho en detalles, pero veíamos Alemania, Irlanda, Finlandia e Italia. Finlandia e Italia. Y reducciones distintas, o sea, con las mismas cantidades, que también si nos puedes orientar un poco esos números, no sé, 10, 40%, como de qué números hablamos, pero veíamos reducciones en el índice de Gini, ¿no? En este indicador de la desigualdad, muy distintos, que entiendo que detrás de esto está un poco la organización dentro de cada país. Claro, están sobre todo que las desigualdades de la riqueza, que sabemos que siempre sistemáticamente para los países de nuestro entorno son superiores a la desigualdad de la renta, ¿no? La desigualdad de la renta ya es bastante marcada o notable en muchos de los países, en algunos de los países que estamos viendo aquí, pero en cambio la desigualdad de la riqueza es sistemáticamente mayor, incluso en países con desigualdades de la renta bastante moderadas, ¿no? O tradicionalmente bastante moderadas. Entonces, la diferente capacidad reductora que vemos aquí, no hemos analizado explícitamente a qué se debe que esa capacidad sea diferente en cada uno de los 4 países. Elegimos esos países por motivos de distinto tipo, pero sobre todo prácticos, porque teníamos los datos necesarios, sobre todo muy bien representados a los muy ricos de la distribución, que normalmente con los datos de encuesta habituales es muy difícil, ¿no? Captar esta parte por motivos diversos, normalmente están muy infrarrepresentados en encuestas y demás. Entonces, teníamos a unos colegas que habían hecho un ajuste concreto para representar muy bien esa parte de la distribución. Entonces, los motivos de selección de los casos son de índole práctico, ¿no? Es verdad que, intentando hacer de la necesidad virtud, sí pensamos que en cualquier caso representan bastante bien países con configuraciones institucionales suficientemente distintas entre sí, ¿no? Tenemos un país nórdico tradicionalmente más igualitario, tenemos un país de Centro Europa tradicionalmente con también niveles de desigualdad bastante moderados y además instituciones corporatistas y tal que habían frenado la desigualdad desde hace ya bastantes décadas. Tenemos un país del sur de Europa. En fin, teníamos suficiente diferencia en los casos seleccionados como para pensar que representaban bastante bien algunas características, pues tanto macroeconómicas como de las instituciones que pueden mitigar o exacerbar las desigualdades económicas, ¿no? Suficientes diferencias. Pero, como te digo, no hemos analizado exactamente a qué se deben las diferencias. Sospechamos que las desigualdades de riqueza de partida son las que marcan bastante, ¿no? Cómo está la riqueza distribuida en cada uno de esos países. Creemos que eso es lo que más está condicionando la capacidad reductora del... ¿Y ahí ubicabas a España? Nos lo decías antes, ¿no? No, pero comentabas, ¿no? Que la hipótesis... Bueno, la hipótesis es que en alguno de esos dos extremos que vemos, ¿no? Pues estará el caso español pues por afinidad, casi por implicaciones de algunas características que creemos que son relevantes, pero no hemos hecho el análisis por el momento porque ese ajuste que necesitamos, porque sí vimos que hay bastante diferencia en los resultados cuando se usa esos datos más finos y los datos que habitualmente están disponibles para la investigación. Entonces sí que tiene bastantes consecuencias desde el punto de vista de cómo de efectiva sería la política, ¿no? Entonces, para el caso español todavía no lo tenemos. Yo quería, tal vez, hilando con lo de Íñigo, quería
quería hablar un poco de otra crítica tradicional, aparte de bueno, de esto, en qué se gastan el dinero, ¿no? Que puede haber gente que lo malgaste y demás. Otra de las críticas habituales que se hacen a la herencia universal, que a mí como socióloga me parece muy relevante, es que en el momento en que reciben este dinero a los 18 años o un poco después, hay muchas desigualdades que ya están cristalizadas, ¿no? Entonces, que es un poco tarde para conseguir igualdad de oportunidades real. A lo mejor bueno, puede tener un efecto en algunos sentidos, pero en otros sentidos hay millones de pequeñas desigualdades que ya se han hecho visibles mucho antes, desde el nacimiento de hecho, y que se han ido acumulando a lo largo del ciclo vital hasta esos 18 años y se van a seguir acumulando. Entonces, bueno, esta es una cosa también importante en términos de, bueno, de poner un poco de matices, ¿no? a la propuesta. Entonces, yo creo que la herencia universal es una herramienta eficaz, útil, viable en algunos escenarios, como hemos dicho antes, pero que creo que tiene que ir complementada con otras políticas que incidan tanto en la desigualdad de oportunidades anteriores, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Que además se sabe que las intervenciones en esa fase del ciclo vital tienen un retorno mayor a la inversión que se hace, y no solo en términos de igualdad de oportunidades, sino también en igualdad de los recursos que hacen que esas oportunidades sean desiguales. Entonces, yo creo que tenemos que hablar también de cómo complementar esta intervención con otras que incidan en que las desigualdades no tengan lugar desde tan temprano. Sí, sí. No, y te cojo esta complementariedad y esta viabilidad, ¿no? Que has mencionado y nos lo enseñabas antes con tus datos, ¿no? Esta idea de es una política viable y quizá un poco este elefante en la habitación, ¿no? Te la lanzo a ti, Miguel, ¿no? Pero esta idea de, bueno, bien, ¿no? Si preguntásemos aquí quién no querría tener a los 18 o a los 48 20.000 euros, seguramente serían pocos, ¿no? Los que dirían yo lo rechazo, pero esta viabilidad que nos mencionaba Leire, ¿cómo la pagamos, ¿no? O sea, cómo nos enseñabas tú estos datos de impuestos, pero un poco en el concreto, ¿cómo se paga esto? ¿Cómo se financia? Bueno, voy a intentar unir un poco los dos puntos previos con esta pregunta, porque yo creo que otra pregunta que siempre ha sido... O sea, yo creo que la herencia universal tiene algo... Es verdad que hay precedentes, pero creo que tiene algo muy de nuestra generación y creo que se explica por estas condicionantes, pero hay otras cuestiones relacionadas con la distribución de la riqueza que han estado presentes y que pues, mucha gente, por ejemplo, se ha preocupado por decir tiene que haber un máximo a la concentración de la riqueza. Es decir, si tú tienes un país con un grado extremo de concentración de la riqueza, sabes que eso va a afectar luego a muchas cuestiones. Tiene que haber un máximo a la capacidad para transmitir la riqueza de generación en generación, y yo siempre lo ilustro ese punto. La mayoría de los países establecieron antes impuestos sobre las herencias que impuestos sobre la renta. Todos somos y estamos en este momento, creo que empieza hoy, la campaña en impuestos sobre la renta, pero hace 100 años hubiese costado muchísimo ante un auditorio argumentar que es necesario pagar un impuesto sobre la renta. Y en cambio, un impuesto sobre las herencias hace 100 años hubiese parecido, no digo natural, pero contaba con un consenso político que hoy nos sorprendería. O sea, lo que hace 100 años era ser liberal era defender un impuesto sobre las herencias. Lo digo para situarnos políticamente de cómo el mismo concepto no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que un programa como este no es excesivamente ambicioso, es muchísimo más costoso una renta básica, pues, sencillamente por los números de los beneficiarios, y aunque sea un pago periódico, eso que antes ha salido, claro, eso multiplicado por 49 millones de personas, o incluso si lo ponen los adultos, que serán 40 o 42, pues es muchísimo dinero, aunque solo sea un pequeño pago, yo que sé, de 400 o 600 euros al mes. Esto es una gran cantidad, pero es un momento en la vida. Y que tendría su reverso, digamos, en una imposición extraordinaria sobre el patrimonio. Imposición que, en el fondo, en nuestro país todavía mantenemos. Yo siempre lo digo, y eso es un honor, España es de los únicos países que todavía quedan con un impuesto sobre la riqueza, el impuesto sobre el patrimonio, y que, en gran medida, lo que siempre se enfrenta es una cuestión de legitimidad, no de que no recaude, y que creo que a veces lo que hay que señalar es ese impuesto proporcionar un programa o un reverso para entender por qué se paga, y un poco parecido
O si no se quiere ese impuesto, porque bueno, pues hay gente que argumenta que es necesario, un impuesto sobre las herencias, que de nuevo existe, pero en donde hay unas diferencias regionales entre comunidades autónomas bestiales. Yo vengo de Madrid, con lo cual pues puedo hablar de ello. Y que precisamente hilan un poco con la cuestión original. Y que hilan con esta cuestión, y solamente termino, las preocupaciones que podemos tener sobre el uso de este dinero por parte de los potenciales beneficiarios se podrían también plantear en el mundo privado. Es decir, que, de nuevo, volviendo a mis novelas, siempre hay esta imagen, ¿no?, del heredero que dilapida su patrimonio, del Rockefeller que de repente echa por la ventana todo el patrimonio familiar. Y eso, de alguna manera, toda familia, todo país ha sabido coexistir con ello y en parte pues hay una parte de azar, hay una parte de mala gestión y también hay una parte de buena gestión, que hay personas que se entiende que en una determinada oportunidad eso le ha abierto una posibilidad que de otra manera no hubiese existido. En este país existen normas sobre cómo se distribuyen las herencias. Es muy complicado desheredar un hijo. Y eso es parte de una filosofía política de decir todo el mundo, si estamos vinculados por sangre, debería recibir un mínimo. Pues esto es decir, ya en el siglo XXI, con un grado de riqueza y desarrollo del estado de bienestar, es posible que todo el mundo al final reciba una herencia pública como formar parte de esta comunidad de ciudadanos, ¿no? Y eso no va a eliminar las desigualdades, lo comentaba Leire. Estamos hablando de unos programas que sí reducirían los niveles de concentración de la riqueza, pero vamos, la gente seguiría teniendo negocios grandes y pequeños, y poco y mucho dinero, y creo que las cuantías que estamos hablando hablan de una cuestión de compensar y equilibrar una balanza que en el siglo XXI se está inclinando de una manera en otro sentido. No, muchísimas gracias. Claudia, aprovecho ahora, ¿no?, para un poco darte pie. Tenemos opiniones de expertos, ¿no?, que llevan mucho tiempo trabajando en estos conceptos. Hablamos de cosas un poco abstractas, ¿no? A veces esta desigualdad de la riqueza, esta medida como la herencia universal que quiere dar respuesta a una generación que es la tuya, ¿no?, y que se enfrenta a muchos de estos retos. Pero nos gustaría escuchar un poco de tu voz, ¿no?, de cuánto percibes tú, ¿no? Antes creo que era Íñigo, ¿no?, que hablaba que esta generación que cada vez ve al futuro con cierto más pesimismo, ¿no?, si esto lo ves así o no, y un poco tu concepción de la herencia universal, ¿no?, de cuando oíste hablar de esto, no sé si fue a raíz de este debate o ya antes, pero ¿qué te vino a la cabeza? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, para empezar. Y me ha parecido muy interesante todo lo que han comentado. Voy a dar un poco, pues eso, mi punto de vista, supongo que hablando un poco como pueda en voz de los jóvenes. Y nada, yo creo que eso, vivimos en una sociedad, soy consciente de que vivimos en una sociedad con bastante desigualdad económica, ¿no? Puede que no tanto como en otros países, pero incluso en un país como es España, esas desigualdades existen y son evidentes. Desde mi experiencia personal, por ejemplo, en mi instituto, que hay gente de muchísimas zonas y barrios distintos de Barcelona, veo claramente donde la situación económica y familiar de cada uno es muy distinta. Muchas veces esta desigualdad es evidente y se ve en aspectos como, por ejemplo, la ropa, la forma de hablar, forma de vestir. Y aunque todo esto está muy condicionado también por estereotipos o prejuicios, la realidad es que al salir del instituto y terminar la educación obligatoria, en el momento en que cada uno tiene que escoger un poco qué quiere hacer con su futuro, no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades y esto yo creo que es muy negativo. Mayoritariamente se sabe que es mucho más difícil para una persona con menos recursos poder lograr el futuro que quiere que no una persona con una situación más fácil. Eso crea que pues, jóvenes brillantes que podrían tener un futuro magnífico no puedan permitirse pagar los estudios correspondientes para conseguirlo y por tanto acaben perdiendo todas esas capacidades, ¿no? Creo que los jóvenes son conscientes de ello, a lo mejor más o menos también depende, yo creo, un poco del ambiente en el que se encuentre cada uno. Supongo que si te encuentras en un ambiente donde toda la gente de tu alrededor es un poco de tu mismo nivel económico, a lo mejor no eres tan consciente de que existe pues, gente con un nivel económico muy superior o muy inferior al tuyo. Pero supongo que generalmente estamos de acuerdo en que estas desigualdades no favorecen a nadie y son muy negativas. Creo también que esta desigualdad de oportunidades también se ve reflejada en la independencia de cada joven. La mayoría de jóvenes de mi entorno pues tiene pensado o le gustaría independizarse en algún momento tampoco muy lejano, pero actualmente en ciudades como por ejemplo Barcelona la vivienda es extremadamente cara y si le sumamos también el coste de servicios básicos como la luz, el gas, la comida,
pues eso hace que independizarse se vuelva prácticamente inalcanzable para muchos, incluso compartiendo un piso. Eso provoca que la mayoría de jóvenes solo puedan tener la oportunidad de independizarse cuando tengan un sueldo suficientemente fijo como para poder pagar un alquiler, e incluso así muchas veces sigue siendo complicado poder llegar a fin de mes, ¿no? Estas dificultades para independizarse creo que tienen consecuencias directas en la calidad de vida de los jóvenes. Creo que retrasar esa independencia afecta pues, en el desarrollo de nuestros proyectos futuros, también en nuestras relaciones y pues, básicamente, en resumen, en la capacidad de construir la vida que deseamos. Creo que poco a poco todo va siendo más caro y menos accesible y sigue habiendo muchísimas desigualdades sociales que afectan directamente a nuestra generación, que va a ser pues, la generación del futuro. El mundo está cambiando mucho y creo que es muy distinto en cómo era en la juventud de los adultos de hoy en día y también en la juventud de nuestros abuelos y más atrás, ¿no? Y hay necesidades y preocupaciones distintas que nos abarcan a los jóvenes, creo. Entonces, respecto a la propuesta de la herencia universal, de la que se ha hablado el día de hoy, a mí me parece una idea muy positiva y muy necesaria. La idea de que todos los jóvenes, independientemente de su origen o de su situación familiar, puedan recibir una cantidad de dinero al llegar a la mayoría de edad, creo que es muy justa y que puede tener muy buenos resultados. Para aquellos jóvenes que sus familias no tienen una buena situación y no tienen buenos recursos y que seguramente no podrán heredar nada significativo, esta medida supondría una ayuda enorme, yo creo. Básicamente da oportunidades, ¿no? Da la oportunidad de empezar a construir un proyecto de vida, estudiar lo que un joven realmente desea o emprender un negocio o simplemente permitirse pagar un alquiler o ayudar a la economía de la familia. Creo que es eso, pues que recibir esta herencia universal nos daría un gran impulso para poder empezar una vida como adultos sin tener que depender continuamente del apoyo económico de nuestras familias. Por tanto, pues nos da mucha independencia. Además, creo que con la herencia universal no solo se está dando dinero, sino que se está como dando oportunidades de garantizar a cualquier joven, independientemente de su situación actual, que pueda tener la oportunidad de pues, explotar su potencial y conseguir el futuro que quiere o por lo menos tener la posibilidad de intentarlo. Aún así, supongo que sí que debe haber gente a la que puede no parecer bien esta herencia universal. Supongo que también puede haber familias con pues, alto rango económico que puede ser que al no necesitar esta herencia universal, en algún caso pues, no quieran pagar un poco más para beneficiar a esos otros jóvenes que no tienen la misma suerte. Pero generalmente yo creo que con los jóvenes también con los que lo he comentado, esta propuesta puede tener una reacción muy positiva, por lo menos eso, en cara a la juventud. Entonces, como se ha comentado también un poco antes, a pesar de que la herencia universal es muy buena iniciativa, es verdad que no todo el mundo haga un buen uso de ese dinero, ¿no? Porque al final siempre cabe la posibilidad de que como jóvenes que no tenemos ningún tipo de experiencia manejando tanto dinero, pues algunos lo inviertan en cosas negativas o lo malgasten en vez de utilizarlo para mejorar su inicio a la vida adulta. Yo me he planteado qué haría yo si ahora mismo cobrara esta cantidad de dinero. Supongo que obviamente tendría la tentación de gastármelo todo pues, en ropa o viajes o planes, pero supongo que ya meditándolo un poco más y con calma, intentaría ahorrar una parte y la otra destinarla pues, a proyectos futuros, estudios o vivienda. Al final creo que la gestión de ese dinero depende mucho de la situación de cada uno, de sus aspiraciones, de sus situaciones actuales o incluso de sus gustos. Pero igualmente creo que si se consigue pues, implementar esa propuesta, estaría muy bien acompañarla de programas de orientación que ayuden a los jóvenes a entender cómo pueden utilizar ese dinero y qué opciones tienen para hacerlo de forma responsable. A lo mejor también otra propuesta podría ser que parte de ese dinero tampoco no se dé directamente, sino que se utilice para dar más oportunidades directamente, como sería pues, crear más becas para universidades o pisos estudiantiles con precios más asequibles. Y bueno, entonces, antes que se ha comentado también lo de la renta básica universal, de lo poco que yo entiendo de eso, creo que pues como has dicho, la herencia universal proporciona también pues como un soporte más inmediato y útil, a lo mejor instantáneamente para los jóvenes, ¿no?
Entonces, lo ideal sería que estas dos propuestas a lo mejor pudieran ser propuestas complementarias, que pudieran estar las dos, pero desde un punto de vista más joven creo que la herencia universal es muy buena opción y podría tener pues eso, muy buen impacto y que podría servir de mucha ayuda. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Claudia. Es un lujo poder escuchar tu punto de vista. Si tuvieses ahora el poder, ¿no? Si se implantase esta política y tuvieses el poder de fijar esa edad, ¿no? Que hablábamos ahora, ¿es a los 18, es antes, es después? ¿Pues tendrías un número en tu cabeza? Yo creo que entre los 18 está bien, porque empiezas a ser adulto, a lo mejor no eres tan maduro o tan adulto como tendrías a los 25 o 30 años, pero es verdad que es un momento donde tienes que tomar muchas decisiones, donde empiezas a necesitar esta independencia, esta libertad, a tomar, pues a pensar un poco qué camino quieres seguir. Entonces, es un momento que yo creo que no es ni muy tarde ni muy temprano. También tienes responsabilidades legales, ¿no? Y pues este dinero también está bien. Genial. Muchas gracias. A vosotros. Pues abrimos el turno de preguntas para todo aquello que queráis preguntar a los ponentes o en general. Sí, hola. En castellano mejor, ¿no? Sí, bueno, depende. Sí, Sí, pero he dicho era en Madrid, ¿verdad? Sí. Pero más o menos entiendo, si no pregunto aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición. Aunque no dudo que desde el punto de vista de un laboratorio universitario debe ser un tema apasionante este de la herencia universal, tengo la impresión que, tal como lo habéis expuesto y por lo poco que yo sabía anteriormente, acaba siendo algo parecido a una abdicación del propio Estado de no poder luchar contra las desigualdades. Es decir, me parece que el camino normal o lógico de luchar contra las desigualdades pues sería asegurando una educación gratuita hasta que salgas de la universidad o casi gratuita, pues se puede estudiar los casos de los que tienen medios o no tienen medios, el tema de la sanidad y poca cosa más. Y si eso realmente lo garantizas y es de la misma calidad la pública que la privada, con eso todo el mundo tiene, digamos, una senda con la cual el ascensor social debería funcionar. Hablo de repartir una cantidad, habéis hablado de 20.000, que creo que le dije sumar de 80.000, repartir una cantidad de forma transversal me parece casi frívolo. Evidentemente, los nietos de Amancio Ortega no necesitan de esa cantidad, ni mucha gente, ¿vale? Además, si va a ser una cantidad no tutelada, pues, bueno, habrá gente que probablemente le dé una buena finalidad, no digo que no, pero otra mucha será que se lo ha sacado a uno para que el otro pase el verano de su vida, ¿no? Es decir, es muy frívolo todo esto. Entonces, lo que hay es que poner claramente, digamos, facilitar que la gente pueda llegar a eso por sus propios medios, sin ningún esfuerzo más allá del bueno. Y no quiero hablar de meritocracia tampoco, porque lo de meritocracia ya sabemos que es lo mismo que los reyes. Pero que pongas los medios, sobre todo a nivel de educación y de sanidad, para que todo el mundo pueda llegar. Porque además, cuando hablamos de desigualdad, con 20.000 euros, por ejemplo, no le vas a cambiar la vida a nadie de 18 o 19 años. En general no le vas a cambiar la vida a nadie. Y si realmente lo llevamos a un tema moral o ético, dale los 20.000 euros a cualquiera del Sahel o de África. Ese sí que le vas a cambiar la vida. Eso sí que es combatir la desigualdad. Porque la auténtica desigualdad no es la que tiene Claudia con sus compañeros del instituto, que uno es de Nou Barrio y otro de Pedralbes. La auténtica desigualdad, la que duele, la que es una obscenidad, es la que tenemos con África, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Quién se anima a responder? Bueno, no sé, puedo empezar yo. Yo creo que está muy bien esta primera pregunta porque constata que es un tema polémico y una iniciativa que, bueno, que suscita interés, aunque sea para reaccionar contra ella. Entonces, eso me parece muy bien y me encanta que Macaya nos dé espacio para hablar de cosas que a lo mejor, sobre las que a lo mejor no hay tanto consenso. Yo creo que es muy valiente hacerlo y bueno, y que tiene una función también de intercambiar, que no es tan frecuente, de intercambiar opiniones civilizadas. Entonces, gracias por esa pregunta un poco controvertida. Efectivamente, yo creo que en un mundo ideal en el que no hubiera herencia social, es decir, en el que la posición social a la que cada uno llega fuera totalmente independiente de la posición de su familia, en ese caso, ¿no? Si no existiera ninguna herencia social, pues no tendríamos grandes problemas, porque con unos servicios públicos más o menos razonables, bueno, obviamente universales, educación pública, sanidad pública de calidad y algunas prestaciones sociales,
pues es muy probable que, que cada uno se fuera buscando la vida como pudiera y que lograra llegar a una posición socioeconómica acorde con su esfuerzo, con sus capacidades, con la suerte que tenga, etc. El problema es que en España, pero en ninguna otra sociedad, esa herencia social no existe. En todas esa herencia social es muy poderosa y si hablamos de dinero, ahí hay datos que son incontrovertidos. O sea, está claro que la posición económica se hereda y se hereda, bueno, con excepciones históricas obviamente como las que nos hablaba Miguel, pero se hereda ahora más que se heredaba en la generación de mis padres. Entonces, bueno, sí, podemos ir a un mundo en el que eliminemos una a una todos los obstáculos a la inexistencia, o sea, derroquemos la herencia social. Yo firmo eso. Pero el problema es que ahora mismo eso no existe. Entonces, el programa público que haría falta para eliminar todos esos andamiajes de herencia social, pues sí, podemos trabajar en eso, pero es un programa muchísimo más ambicioso y mucho más completo. Yo creo que cualquier medida, aunque sea parcial, porque yo creo que aquí nadie estamos diciendo que esto sea una herramienta mágica, inmediata, que elimine todos los problemas de desigualdad que tenemos, pero yo creo que usando complementos, ¿no?, de la manera que hemos intentado desgranar aquí, pues es un paso adelante. Luego podemos hablar también de los hijos de Amancio Ortega, etcétera, pero yo casi pienso que es más frivolidad usar eso como contraargumento, ¿no?, que lo contrario. Entonces, obviamente para un hijo de Amancio, una hija en este caso de Amancio Ortega, pues recibir 20.000 euros a los 18 años no supone ninguna diferencia en sus oportunidades vitales y efectivamente se lo puede gastar en un viaje con sus amigas y no pasa nada. Pero para mucha gente sí que puede ser un impulso un acceso a dotaciones de capital que están totalmente a desmano, tanto por familia como porque no hay un acceso a... o sea, no puedes obtener crédito fácilmente con esa edad para emprender un proyecto, ¿no? No existe tampoco esa posibilidad, al menos en España. Antes comentábamos, ¿no?, que en otros países sí que hay ayudas pues para irte a estudiar, para alquilar un piso con compañeros. En Suecia, por ejemplo, hablábamos con Elena antes, pero en el caso de España yo creo que podemos ir hacia allí poco a poco, pero me parece que ese programa que tú mencionas requiere realmente una inversión de otro tipo. Yo quería, por centrarme en un aspecto que no ha cubierto Leire en su respuesta, yo quería centrarme, digamos, en la objeción del coste de oportunidad de la medida, ¿no?, que creo que es una objeción atendible, por supuesto. Por supuesto que estos 20.000 euros que se le concediera, digamos, a las aproximadamente 500.000 personas que en nuestro país cada año alcanzan la mayoría de edad, podrían ser utilizados de manera más eficiente, pues destinándolos a ayuda al desarrollo o a personas que lo necesiten más en otros países. Lo que está detrás de esta objeción es un principio de tipo maximizador que trata de buscar, digamos, el uso más eficiente para los recursos públicos. Pero ese es un principio que es peligroso porque implica que si cada euro que destinamos a la herencia universal podría estar mejor destinado en ayuda al desarrollo, también cada euro que destinamos a la educación o a la sanidad podría estar mejor destinado en ayuda al desarrollo, ¿no? Y es un argumento que es una pendiente resbaladiza porque acabas en el desmantelamiento de todo el estado de bienestar. Yo creo que hay otros principios que quizás son más plausibles, ¿no? Y creo que el principio al que apela la propuesta de la herencia universal es un principio de tipo suficientarista, ¿no? Es un principio que trata de proporcionar, digamos, un suelo a todo el mundo, ¿no? De la misma manera que el sistema público de salud o el sistema público de educación trata de proporcionar
ese suelo a todo el mundo, ¿no? De manera que nadie caiga por debajo de un umbral de bienestar o de necesidades básicas bajo el cual pues, consideramos que tenemos razones para actuar y las administraciones tienen razones para actuar, ¿no? Y creo que esa es la lógica, ¿no? Queremos que todo el mundo pueda acceder a una sanidad básica, a una educación básica y quizá también a un patrimonio básico que le pueda permitir, bueno, pues en fin, hacer cosas que de otro modo efectivamente no podría hacer, como montar un negocio y que puede ser enormemente enriquecedor para el conjunto de la sociedad. ¿Quieres saber algo, Miguel? Yo lo voy a dejar para después. Perfecto. Teníamos otra pregunta, ¿verdad? Por aquí. Sí. Buenas tardes, gracias por la charla, está muy bien. A mí me gustaría que pudiéramos disponer de esa herencia universal. ¿Cómo no? ¿A quién no le gustaría que su país tuviera recursos para poder hacerlo? Eso quiere decir, si tiene recursos para poder dar a cada joven, como yo, que tengo 18 añitos ya, 20.000 euros, pues oye, perfecto. Pero, oiga, ¿y por qué no se le dan a los niños que nacen? ¿Por qué las guarderías hay que pagarlas? Aquí en Barcelona, la mayor parte, igual sí que algunas, que son gratuitas, pero la mayor parte de las guarderías hay que pagarlas, ¿eh? Se pagan, ¿eh? Y no solamente las guarderías. Hay todavía entre los jóvenes muchos colegios que, claro, los niños, como sus padres trabajan, se quedan a comer. Y eso hay que pagarlo, ¿eh? ¿Por qué hemos de pagar eso? Si el país tiene recursos para dar 20.000 euros a cada joven que cumple 18 años, caray, a mí cómo me gustaría que fuera así. Cómo me gustaría también que el país tuviera recursos para poder permitir que los abueletes, que hay mucho abuelete, que lo está pasando muy mal, ¿eh? Abueletes que necesitan a alguien que los ayude a levantarse, alguien que los ayude a acostarse. Y eso cuesta dinero, ¿eh? Cuesta dinero. Y el país no tiene dinero para eso. Caray, qué país más malo somos. No tiene recursos para ayudar a los abueletes. Caray, cómo me gustaría que tuviéramos recursos para poder dar 20.000 euros y los que hicieran falta. Pero no tenemos petróleo. ¡Qué desgracia! Menos mal que no tenemos petróleo, que no estaríamos invadidos. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos recursos para pagarlo? Yo volveré a una idea que ha expresado Leire, pero que a lo mejor... las políticas del estado de bienestar son... es como la típica cosa que explicamos en todo un cuatrimestre ahí y abarcan una diversidad de políticas que realmente es... que podemos hablar de pensiones, podemos hablar de políticas de sanidad pública, de educación, y creo que no ha habido nada que esté implícito en la política de la herencia universal que vaya en contra de mantener los programas actuales y mejorarlos, porque creo que hay un campo enorme en todos estos ámbitos para hacerlo. Creo que también en buena medida las propias políticas públicas se van rediseñando y se van valorando de nuevo a quién alcanzan, a quién no alcanza y el efecto redistributivo que tiene. Entonces, sobre ese prisma, permitidme que voy a volver sobre mi punto original. El grueso de las políticas del estado de bienestar son unas políticas básicamente de sostenimiento de rentas para personas que no disponen de esas rentas, pensionistas, desempleados, personas en dependencia, o básicamente para proveer por el sector público servicios que el mercado, si lo proveyese, sería más injusto o más ineficiente. Caso de educación y sanidad privada. Es muy sintético lo que acabo de decir, pero es básicamente el espíritu con el que, digamos, el grueso de las políticas del bienestar funcionan. Y yo lo que apelo es al siguiente hecho. Los estados de bienestar nunca habían tenido un problema fundamental en cuanto al patrimonio, no a las rentas, al patrimonio, que es a lo que apela la herencia universal. Porque la perspectiva fundamental era decir, bueno, pues proteger a colectivos, digamos, de asalariados que están en desempleo, proteger a colectivos de pensionistas que no disponen de recursos, proteger, etcétera, etcétera. Pero
lo que yo planteo es lo siguiente. La sociedad de hoy, no la de 2040, la de hoy, ya tiene una creciente importancia estas diferencias patrimoniales. Entonces podemos decir, bueno, pues es patrimonio, no es renta, no nos preocupa, porque a nosotros nos preocupa proveer de servicios públicos o garantizar rentas. Pero aceptemos que eso va a ocurrir. O sea, lo que me le decía antes el director, esto es una paradoja. O sea, podemos ir a una sociedad en donde tiramos los dados, uno tiene una herencia muy grande, tú has heredado un piso, yo no he heredado nada. Y no pasa nada. O sea, y sabemos que puede existir la sociedad. No se va a quebrar exactamente, por lo menos no a corto plazo. Pero es un reto, porque ese no es el reto que tenía la generación, por así decirlo, que diseñó las políticas del bienestar en los años 80. Porque entonces las diferencias entre grupos de edad de su patrimonio y la importancia de las herencias no era tan... A mí me retrotrae mucho más al periodo que yo estudio. Y al hecho eso, la broma más o menos que ponía el otro día es ¿estudias o trabajas? Digo, perdón, ¿estudias o trabajas? Digo, ¿trabajas o heredas? Perdona, lo digo bien, estoy disperso. Lo otro era para ligar. Lo otro era para ligar. Pero tiene un punto de verdad. Es que ocurre, o sea, de repente dices 35, 55, 65 años. Entonces, lo que yo digo es que el reto está. O sea, la política nace de identificar un reto, no de empezar pensando en una política que digamos que ¿qué haría un joven con 18 años si se le diese 20.000 euros? No, el hecho parte de un paso previo, que es decir, es que esa brecha está aumentando, es que esa brecha también le reduce legitimidad al estado de bienestar, que eso también es un mundo en el que vivimos, que la confianza en las instituciones está en mínimos en muchos casos. O sea, no quiero abrir los frentes a debatir, pero eso está ocurriendo. Entonces, lo que puede entenderse como una política frívola, a veces lo que significa es acercar las políticas públicas a todo el mundo, porque el universalismo parte de esa cuestión. Incluso el programa con una vocación más universalista, todo lo que sea, incluirle condiciones. Usted tiene que adscribirse aquí, tiene que demostrar que ha hecho esto, tiene que demostrar que eso... Pues eso sabemos que sistemáticamente reduce el porcentaje de personas que, aun pudiendo acceder a ello, no lo hace. Eso no es baladí. Entonces, por eso yo apelo a un punto. Empecemos por diagnosticar y luego por la política y no decir esto nos quita de aquí o esto nos quita de otro lado, porque creo que el reto que tenemos en la sociedad de hoy es nuevo. Vale, Miguel. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Una contrapregunta? Sí, justo respecto a esta última exposición que has hecho. A ver, yo es que creo, me atrevería a decir, pero puedo equivocarme, que la mayoría aceptaríamos una desigualdad, aunque sea, digamos, sustancial en patrimonio, siempre y cuando la igualdad en renta, una mediana en las rentas aceptable. O sea, imaginemos que, es que hablar de media cuando después estadísticamente ya me entendéis, ¿vale? Pero que fuera una media, o mejor dicho, una mediana aceptable en la renta de las personas en España, por ejemplo, que dices, bueno, si como en general todo el mundo pues tiene una renta de 40 o 50.000 euros al año, ¿no? ¿Qué más me da que el señor Amancio Ortega tenga mucho dinero? Habrá tenido suerte, lo habrá tenido su tatarabuelo. Es decir, no lo veo tan reprobable, lo veo aceptable siempre y cuando yo diga, bueno, pero todos tenemos una renta, es decir, la renta versus patrimonio. Es decir, claro, lo que pasa es que cuando yo no tiene ni renta, pues dices, bueno, ¿por qué ese tío tiene tanto? Pero lo que acabéis es haciendo ver casi como que la acumulación de riqueza es como el colesterol de nuestra sociedad. A ver, yo creo que hay alguna señal, algún indicio que nos puede hacer pensar que la concentración de riqueza es el colesterol de la sociedad u otra enfermedad que podamos pensar. Y ese indicio es que estamos viendo ahora en un país como Estados Unidos que en el gobierno hay unos señores millonarios que están tomando decisiones sobre geopolítica y sobre economía global y que nos condiciona también a nosotros en un montón de cosas. No sé si estáis haciendo el pack de supervivencia o no sé. Pero ese es un indicio muy potente, ¿no? De que la concentración de riqueza a partir de cierto nivel
no es razonable y tiene implicaciones muy perversas para muchas dinámicas sociales que son muy importantes. Entonces, ¿dónde está ese umbral a partir del cual ya tiene implicaciones negativas? Pues yo eso sí que no lo sé, yo no soy experta en eso. Pero sí creo que igual hace 20 años este problema no era tan evidente, pero que ahora lo es, no solo en términos agregados, que tenemos más desigualdad de riqueza de la que a lo mejor es razonable para tener sociedades cohesionadas, que defiendan lo público, etcétera. Sino también desde el punto de vista de equidad intergeneracional, que ahora sí hemos identificado por primera vez una generación que antes era un poco mito. Cuando hace 20 años se decía esta generación va a vivir peor que sus padres, en ese momento los datos no lo respaldaban, no era verdad, era una queja un poco artificial, pero en este momento sí que los datos lo evidencian de manera muy contundente. Entonces, tenemos un problema nuevo y tenemos un problema nuevo que se manifiesta en un tipo de desigualdad o de brecha, como lo queramos llamar, que también es un poco nueva en España. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que, bueno, tenemos ese nuevo diagnóstico, vamos a hacerle frente con los instrumentos que tengamos. Yo escuchando un poco a la audiencia y a lo que hablabais también antes, ¿no? Leire, tú nos mencionas un poco esta idea de las desigualdades, ¿no? Es decir, 20.000 euros a los 18 casi que llegan tarde, ¿no? Si pensamos en políticas de joven. Claudia hablaba también, ¿no?, de los precios de la vivienda, ¿no?, pensar en emanciparse. Un minuto cada uno, muy breve o menos, pero si vosotros ahora mismo tuvieseis el poder de implementar una política cuyo objetivo es aumentar la autonomía de los jóvenes, permitirles, ¿no?, crear este proyecto vital del que hablábamos con libertad, no le ponemos restricciones económicas, políticas ni morales, si me apuráis, ¿qué haríais? ¿Os vais a la herencia universal? ¿Os vais a otra política? Partiendo de donde estamos, no restamos. ¿Podéis mejorar programas? ¿Podéis inventaros programas? ¿O podéis aplicar la herencia universal? Os pregunto. Yo sí lo valoraría como una primera opción bastante relevante. Yo sí comparto algunas de las, digamos, de las pequeñas dudas técnicas de 18, 22, 25 años. Yo estoy dispuesto también a pensar en dar incentivos para cobrar ese programa inmediatamente de una manera para determinados fines y para otros. Creo que eso forma parte de una política pública, porque esto no es sencillamente la lotería. No es que te ha tocado el gordo y el gordo ese año son 20.000 euros y por tanto es lo que quieres. No, si es una política pública, creo que el principio de universalidad es muy necesario, pero creo que también los poderes públicos, y si esto parte de un programa redistributivo, puede incentivar en un sentido y en otro. Creo que fundamentalmente lo que ganaría no sería tanto decir, mira, ha reducido la desigualdad 2 puntos o ha mejorado 5 puntos el acceso a la vivienda en Barcelona o en cualquier gran ciudad. Creo que sería fundamentalmente una cuestión de autonomía. Un poco en el punto previo. Yo, de verdad, 20.000 euros no los he hecho en saco roto por el punto previo, porque creo que de alguna manera trae presente el eso. Cuando analizamos la desigualdad partimos de un punto previo, que es que normalmente sabemos que la edad de emancipación de la mayoría de los jóvenes en nuestro país es muy tardía y que sencillamente tomar conciencia de muchas cuestiones. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? ¿Qué significa el tipo de interés? El coste de oportunidad del dinero. Has dicho el coste de oportunidad para el Estado, pero el coste de oportunidad para el individuo, para la persona que lo recibe. Creo que todo eso nos plantea ante un horizonte de un siglo XXI que es distinto. Que el problema es que muchas veces nos miramos con decir, bueno, en los años 80 atajamos este problema de esta manera, en los años 90... Sí, evidentemente este programa tiene mucho de ambicioso y mucho de experimental. No lo vamos a lanzar el año que viene. Creo que no tenemos mayoría parlamentaria ahora mismo. Pero es un reto de decir, pensemos en los programas de bienestar de una nueva manera. Y creo que esto, por esa ambición de pensar de manera grande y de decir pequeños pasos, de decir un 3% de redistribución del PIB cada año de esta manera, no te va a cambiar remotamente, pero sí te incentiva a pensar de tal manera. Entonces, ¿cambiaría el porvenir de la generación? ¿Reduciría el índice de Gini en 10 puntos? Posiblemente no, pero creo que replantearía un reto a largo plazo, que es un reto demográfico y un reto que va un poco en la dirección de la que iban, donde de alguna manera vamos a seguir hablando cada vez más de estas diferencias entre tal persona heredó con 40 años y le fue muy bien la vida, y tal persona
yo qué sé, pues tuvo que hacer frente a una gran deuda para estudiar un máster y luego perdió el empleo y tuvo una deuda hasta los 35 años y fue toda su vida inquilino. Y eso creo, espero equivocarme, pero creo que lo más probable es que eso sea lo más. Y entonces, de alguna manera, esto pone de manifiesto algo que si no se desconoce, se prescinde, se habla mucho más de otros problemas que son reales. Yo no digo que no sean reales, pero digo que se prescinden. Tenemos un voto, por lo tanto, para la herencia universal, así que vamos bien. Leire. Vale, yo como analizo sobre todo primera infancia y estoy muy obsesionada con cómo de evidentes son las desigualdades desde la cuna o antes, a mí me gusta mucho la idea de la herencia universal, me parece que tiene mucho potencial y la defiendo. Pero yo casi la formularía pensando en varias ventajas, pero una de ellas también relacionada con mitigar la desigualdad de oportunidades antes, o sea, el timing yo creo que es importante, pero también con una idea más general y tal vez un poco ingenua, pero de enganchar a los ciudadanos con lo público desde muy temprano también, que yo creo que eso es importante. Entonces yo, herencia universal sí, tienes ya otro voto, pero yo lo formularía en términos en los que, pues no sé, tal vez como se hizo o se intentó hacer en el Reino Unido, ¿no? Que era un depósito inicial que hacía el Estado en una cuenta a nombre del bebé que nacía y después se iban haciendo contribuciones adicionales a lo largo de la vida a la que también podían contribuir privadamente las familias, etcétera. Y eso generaba unos rendimientos. Eso tiene la ventaja además que decías tú, ¿no? De un poco de conocimiento financiero, etcétera. Entonces, yo lo he planteado de esa manera que hace énfasis en un momento anterior del tiempo, me parece que podría estar muy bien. Muchas gracias. Íñigo. Bueno, puedes contar otro voto por mi parte, pero... Tenemos 2,5 en este caso. Pero voy a si me lo permites, yo voy a defender dos políticas, ¿no? Una que va, digamos, una al comienzo de la vida de las personas y otra al comienzo de la vida adulta de las personas. El primero es la universalización, en relación a lo que comentaba antes el compañero, aquí en el turno de preguntas, la universalización del sistema público de educación temprana, que en Barcelona, por ejemplo, cubre, el sistema de escuelas Bressol, cubre en torno al 50% de la demanda. Creo que es muy importante, tenemos mucha evidencia de que esa es una inversión muy bien hecha, que tiene un impacto enorme sobre las oportunidades de las personas a lo largo de su ciclo vital, y creo que eso es algo importante. Y la otra propuesta es al comienzo de la vida adulta, ¿no? Y es la provisión, digamos, de un sistema de vivienda de alquiler público, ¿no? Y que creo que también es determinante y que conecta con algunas de las cosas de las que hablaba antes Claudia, para fomentar no solamente, digamos, la autonomía o las oportunidades de las personas, sino también su independencia. Poder salir, digamos, del entorno familiar, donde muchas veces pues, existen relaciones de dependencia que son naturales cuando pues, en fin, las personas son pequeñas y en fin, están bajo la tutela de sus padres, pero quizá no tanto cuando se hacen adultas. Y menciono estas dos políticas porque me parece que, a diferencia de la herencia universal, que aún es una política que está siendo discutida de manera absolutamente marginal, son dos políticas que generan un consenso amplio y me da la impresión que creciente. Me da la impresión de que creciente. Creo que en los próximos años tanto la educación temprana como la vivienda van a ser grandes temas que van a generar grandes consensos y, por lo tanto, las veo como políticamente más viables, ¿no? Muchas gracias. Y Claudia, si te diésemos a ti ese rol. Bueno, es que, claro, yo tampoco tengo un punto de vista tan experto, ¿no? Pero al final, claro, si se pudiera conseguir ese mundo ideal donde no existe la pobreza y todo el mundo tiene igualdad en todos los aspectos y tal, pues eso claramente sería un mundo fantástico, ¿no? Donde todo es público, todo el mundo puede conseguirlo todo, pero al final eso no es así de fácil. Y yo creo que la propuesta de la herencia universal tiene muchas cosas positivas. Bueno, tampoco es que conozca muchas más propuestas, ¿no? para mejorar esta desigualdad, pero con todo lo que yo he oído hoy o me he informado, lo que sea, me parece que, pues eso, que es un gran comienzo para poder luchar un poco contra esa desigualdad, y yo creo que al final es el mejor momento donde puedes empezar a luchar desde eso, es el inicio de la vida como adulto de una persona, ¿no? Al final es
el momento ideal, creo. Entonces, pues no sé, me parece muy buena propuesta. Genial, pues muchísimas gracias. Estamos ya un poquito fuera de tiempo, pero agradeceros a todos y a todas, ¿no?, por vuestra presencia y vuestras preguntas. Invitaros la semana que viene a que vengáis a seguir escuchando, ¿no?, y preguntando sobre estos temas, sobre políticas redistributivas, ¿no?, en políticas sociales para la juventud. Agradecer también al Macaya, ¿no?, por la organización de este ciclo y bueno, sobre todo a vosotros por estar aquí, por explicarnos vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias.